que por ahí les quedó un poco incompleto de entender, así se lo explica un poco mejor. Ah, bueno, matrices, arrays. Matrices, profe, puede ser. Sí, sí, está bien. Bueno, a ver. Bueno, lo que es el concepto de matrices, le voy a poner acá, creamos un proyecto, un clase 6, finish, mil, punto, es, clases. Esto va a ser matrices. ¿Qué está esto? Se entiende lo que es el concepto de una matriz, ¿no? Matemáticamente hablando. Digamos que va a ser un elemento o que tenga, que conste tanto de filas y columnas. Es decir, que yo voy a tener definido, si lo queremos relacionar un paralelepípedo o un rectángulo, que van a estar dados por lo que se van a encontrar de forma horizontal, van a ser, bueno, como dije, las filas. Y bueno, lo que se encuentre de forma vertical, bueno, como se podría decir que aquí se encontrarían lo que son las columnas. Bien, siguiendo el esquema de que tenemos filas y columnas dentro de una matriz, lo que es al menos en el lenguaje tipado, fuertemente tipado como es Java, se pide que si nosotros declaramos un array o una matriz o cualquier cosa que declaremos tenga un tipo. Es decir, que si yo vengo, agarro, quiero crear un tipo int y le pongo el nombre de una variable, yo estáticamente le estoy diciendo que este va a ser el tipo. Más allá después que pueda engañarla casteándolo, yo sí o sí tengo que decirle, bueno, todo lo que declare o todo lo que asigne aquí va a cumplir con esto, que va a ser un entero. Si yo hago esto, pero le agrego digamos, unos corchetes, esto se convierte en un vector, es una lista. Y va a ser un vector, porque estoy diciendo así, bueno, veamos si lo podemos escribir de esta forma. Va a ser un vector, o sea, una secuencia, o se puede decir un grupo de valores que van a ser enteros, no pueden ser otra cosa. Y de esta forma yo puedo declarar otra dimensión más. En este caso yo declararía que, bueno, aparte de tener solo una fila, voy a tener que cada fila va a respetar una columna. Imaginen, a ver, ¿qué es lo que podemos hacer? Básicamente terminaríamos haciendo esto, que esto va a ser mi fila, pero a su vez yo voy a estar englobando partes aquí dentro que cada una de estas va a ser una, bueno, por ejemplo, una columna. Ah, y columna. Y esto, bueno, se va a tener que representar por la columna cero, la columna uno y la columna 2.
para representar un elemento que sea una fila, la fila 0, por ejemplo. Y la fila 0 va a tener su columna 1, 2, 3 en el caso de que sean 3 columnas, en el caso de que sean 2, va a cumplir esta forma. O sea, yo indirectamente estoy como englobando dentro de ese objeto otros objetos. Si yo tengo una fila 1 ahora, esta fila 1 va a tener independientemente también lo mismo, va a tener una columna 0, una columna 1, si yo la defino. Y como tal, bueno, podría tener acá una columna 2 y aquí también podría incrementar o quizás tener una columna 2. Si yo, incluso yo puedo hacer esto. Si digo vector, bueno, voy a hacer lo siguiente. New int. Esto es porque es estático, ¿no? O sea, porque no cambia. Pero yo le puedo decir a vector en la posición 0, o a ver, lo voy a hacer si me deja de esta forma. No. La posición 0, a ver, que espera que le agrega un int. Le voy a tener que pasar sí o sí la posición, no puedo pasarlo así. Columna, por ejemplo, y puedo decir que esto sea igual a 3,3. Columna. ¿Ven? Como ven, lo que yo hice, embebí un vector dentro de la posición 0 de aquí. Es decir que cada columna yo va a tener cada fila de esta, o digamos que esta es la fila 0, este es lo que representa la fila como tal. Bueno, siendo redundante, yo le voy a agregar estos elementos, que va a ser, bueno, el 3, 3. A la parte del vector 0. Yo podría venir a hacer lo mismo y decirle a la posición 1 que le agregue de nuevo también los mismos valores de columna, y lo va a hacer. Es decir, que acá lo que hizo internamente fue vector en la fila 0 y en la columna 0 agregó el número 3 y también el vector en la fila 0, columna 1, agregó el número 3. O sea, agarró este 3 que estaba en la posición 0 y lo colocó en esta posición del vector. Y este agarró y lo colocó en la posición 1 del vector, en la posición fila 0, 1. Si yo vengo, imprimo el vector 0, 1, y para que se pueda ver mejor le voy a poner a este 4. Como ven, me termina imprimiendo lo que es la posición 4. Porque en realidad no estoy haciendo, es una forma de decir la matriz. Lo que estoy haciendo es un vector de vectores, una lista de listas. Representándolo, a ver, en forma de dibujo, sería como que yo tengo A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ya voy a tener la fila, esta van a ser mi fila, y este, bueno, mi columna.
Lo que internamente hace es, yo voy a agarrar, voy a crear esta fila independiente y agarra y a esa fila le asigna esos tres valores. O sea, si yo digo la fila 0 va a ser igual a, B y C. Y después la fila 1 va a ser igual a D, E y F. Y esto yo lo voy juntando, es como que yo lo acoplo en una sola variable. Yo tranquilamente pudiera declarar tantas variables como quiera y voy a tener una estructura de cubo o una de 4 dimensiones como un tesseracto. O sea, lo único que yo estoy creando atrás de esto son listas de listas o vectores de vectores. Y de esa forma es como se lo tiene que ver. Es decir, que si yo quiero crear una lista utilizando el ArrayList, la otra herramienta, haciendo una matriz, yo voy a decir que quiero una lista de una lista, por ejemplo, de enteros. Y esta va a ser mi matriz de ArrayList, bueno, de array. Y esto voy a tener que hacer new ArrayList. Y acá le voy a tener que decir que va a ser una lista y una lista de enteros. Bueno, a ver, no puede cometer. Bueno, aquí lo puse de esta forma porque si no me molesta un poco el tipo. Sí, bueno, lo pongamos así. Voy a dejar esto acá. Básicamente esto es lo que termina siendo esta nomenclatura. O sea, va a decir, yo voy a tener tres filas y cada una de esas filas va a tener tres elementos. Y acá estoy haciendo lo mismo, que voy a tener una lista y esa lista va a estar metida dentro de otras listas. ¿Se entendió? A ver, y como un ejemplo de una matriz, yo voy a venir a agarrar y voy a declarar una array list, o sea, digamos, de esta forma, pero solo con esto. Y voy a poner lista. Y aquí lo sé. Así que yo a mi matriz de array list, yo puedo decirle agregame la lista que definí. Y de esta forma voy a ir agregando elementos. Es eso, directamente. Por ahí el concepto de matriz, matemáticamente hablando, es solo para asociarlo. Para asociar cómo se conforma una matriz que va a tener filas y columnas. Pero por atrás lo que yo estoy declarando son listas de listas o vectores de vectores. Bien, a ver qué otra. Si tuviera que explicar a un niño qué es una clase, comparación o ejemplo le daría. Bien, en realidad el concepto de clase
ya por ahí lo podría explicar después del descanso, pero porque primero necesitamos comprender qué es un objeto. Así que lo voy a dejar para las 9 la explicación esa, ya que si hay que explicarle a un niño, hay conceptos que son bastante útiles para entenderlo. Al menos como está explicado en la cátedra, mucho no me cierra. Pero ya lo vemos, ya lo vamos a ver. Mientras tanto, esperemos un poquito. En lo que es la matriz de esta forma estática, sí. La matriz estática solo debe contener estos elementos. La otra también, digamos, tiene que cumplir que sean del tipo integer. O sea, lo que tiene que estar acá dentro es una lista de integer, de enteros. Después hay otro, como para engañarlo, se puede hacer pasarle algunas otras cosas, pero en realidad para no romperlo, porque ya es jugar con el compilador, eh, tenemos que apegarnos a los tipos. Que uno utiliza, siempre se suele utilizar Java por, por su tipado, porque es un lenguaje tipado y al tener eh, estas herramientas prohíben o le hace más difícil obtener un error. Por ejemplo, a diferencia, digamos, bueno, algunos que vieron Python o algunos que hayan visto JavaScript, en esos lenguajes yo le puedo mandar a un método cualquier cosa. Y por más por atrás yo digo, bueno, yo sé lo que estoy mandando, pero quizás no lo evalúo bien a todo el comportamiento. Y yo no voy a saber por atrás si exactamente lo que se le terminó mandando a ese método fue lo que yo esperaba mandarle. Para el lenguaje no va a tener problema y lo va a compilar y va a correr normal. Bueno, esa es una de las cosas que tiene de beneficio Java, lo que son los lenguajes tipados. Por eso también otro lenguaje para subsanar esos errores de JavaScript se creó lo que es TypeScript. Es un JavaScript pero tipado. Y que tiene algunas otras herramientas que son observables y bueno, lo que llegan a ser expresiones lambda que también ayudan. Sí, 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 se puede, pero de esta forma, con el primitivo, porque no hay un primitivo de cadena. O sea, lo que podría hacer es o bien crear una array list de string, esta cadena, que va a ser, bueno, new array list string. Y otra creo que me permite crear como un char cadena y yo a esto le puedo dar el valor. A ver. No, 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 como tal, solo me va a permitir crearlo de esta forma. Pero es lo que termina siendo, ¿no? O sea, una cadena de caracteres. Después, no me acuerdo si string tiene value of y le paso la cadena. O sea, usted puede generar una cadena de caracteres, un objeto este, a partir de su primitiva, bueno, lo que puede ser un vector de caracteres. Y esto ya lo puede imprimir. Hay otros lenguajes que, bueno, esto no, print. Esto. Hay otros lenguajes que ya entienden
el string como tal y lo toman como primitiva. En este caso, en Java no existe. En Java es un objeto especial. Lo trata como objeto. Esto, bueno, si lo termina corriendo, termina imprimiéndole lo mismo, la palabra ahora. Pero esto lo puede representar para que sea más vistoso y le ponga de 4 elementos. Diga cadena, la posición 0 que tenga la H, cadena en la posición 1 que tenga la O, L, en la posición 3 que tenga la A. Y esto va a seguir haciendo lo mismo. Va a poder transformarlo en una cadena de caracteres, en un string. En sí, a ver, por ejemplo, la matriz de la cadena de caracteres, sí se puede. Sí se puede. Sí, dígame. Bueno, continuemos. A ver. Bueno, un poco continuando, como decía aquel compañero, se puede crear una matriz de cadena de caracteres. Lo que pasa es que va a ser igual a lo que se comentó acá arriba, que va a terminar siendo un array de arrays. Y acá matriz array list de string. Si a como tal le puedo agregar matriz array list string y le agrego la lista de cadenas. Yo a esto lo puedo imprimir a la lista de cadenas y a esta, por ejemplo, le agrego lista.add en cadenas. Y acá va a ser hola y voy a hacer lista cadenas.add y acá voy a poner. Lo que tiene esto es que no voy a tener una matriz cuadrada si yo no quiero, sino que por ahí tengo la primera lista que va a tener un elemento, la segunda que va a tener 5, la tercera que va a tener 10. Y aquí yo, si imprimo esto y pongo matriz, me imprimió de esta forma. Me puso unos primeros corchetes que es una lista y adentro de esa lista hay otra lista. Si yo vengo, creo otra lista de cadena, que a esta le voy a poner 2. Disculpen el nombre, la falta de imaginación para los nombres. Y a este le voy a poner otra cosa, digamos, el mundo, y le voy a poner aquí 9. Este lo ejecuto. Me faltó acá. A matriz array string le agrego la lista 2. Y acá se ve que agregué una lista que tiene estos dos elementos y agregué otra lista que tiene solo este elemento. Que esto en definitiva termina siendo una matriz.
como tal. Yo podría tratar de imprimirla de alguna forma con el for a ver, int i igual a 0, bueno, y menor que matriz, matriz array string punto size y más. Y acá voy a hacer lo mismo, pero con punto get index 0, no, y esto lo voy a modificar por j. Y acá voy a hacer un CISO donde imprimo esto valor de ti.get y a esto le voy a concatenar el barra t. Bien. Y ahí está, bueno, aquí es donde le voy a agregar, a ver, esto para que se vea. ¿Veis? Si yo le agrego otro elemento, aquí que sea nuevo y aquí que sea Sarasa. Como decir cualquier cosa. Y ahí está cómo se va armando la matriz. Y eso termina siendo una matriz de string, de cadena de caracteres. Que como ven lo termino recorriendo de la misma forma que recorrería una matriz si yo lo hubiera declarado de esta forma. Solo que, bueno, acá llamo a los índices. Bien. ¿Algún otro tema que quieran ver? SRC significa source, fuente. O sea, bueno, me preguntan qué significa SRC. Esto significa source, que esto es como fuente. Es como, esto se lo utiliza para decir que ahí está el código fuente, que va a ser el código que yo escriba para ser compilado. Bueno, a ver, voy a explicar ahora un poquito, así lo pueden utilizar. Nosotros estamos acostumbrados a utilizar este for, donde le declaramos el inicializador, la condición y el paso. Poco habría hablado por arriba de que hay otros dos elementos, bueno, en realidad es uno, que viene del paradigma funcional.
que es el for each, sea por cada o para cada. ¿Qué hace este for each? Recorre cada elemento de la lista hasta que ésta termine. Es decir, no hace falta que yo le ponga una condición de paro, porque va a agarrar y va a iterar por cada elemento que haya. Y hay dos exclusivamente de estos for each, uno que se implementó en Java 7, en la versión 1.7, y otro que se implementó en la versión 1.8 para adelante, ¿no? Para arriba. La de Java 1.7 se usa la misma palabra for. Acá se pone el tipo del elemento de la lista y a continuación se ponen dos puntos y la lista a la que voy a recorrer. Y yo cuando venga a agarre, lo único que voy a necesitar es leer este tipo, hacer lo que tengo que hacer con el dato este. Vamos a hacerlo con, supongamos, la lista de cadenas 1 que va a tener, en la cadena 2 que va a tener nuevo y Sarasa. Yo voy a tener la lista, que va a ser lista cadena 2. Y yo de esto sé que está conformado por una lista de string. O sea que dentro voy a tener string, algo que sea de tipo string. Y esto lo voy a guardar en una variable que le voy a poner como yo quiera. A ver, bueno, acá no me deja porque ya tengo algo llamado cadena. Poner elemento. Y yo a esto puedo venir a agarrar, imprimir lo que es elemento. Porque ¿qué va a hacer? Va a recorrer el primero que encuentre, que en este caso va a ser nuevo, lo va a imprimir, va a seguir buscando si tiene elemento y va a ir por el segundo y va a escribir lo que es Sarasa. Bueno, acá le voy a poner algo for each. Y ve lo que termina recorriendo acá. Y a su vez, supongamos que tengo esta matriz, yo puedo hacer exactamente lo mismo, un for each de for each. Así que yo llamo la matriz de string y yo voy a decir que esto va a ser una lista de string. Y a su vez, esta lista de string la voy a recorrer con otro for each, que esto yo ya sé que va a ser un string y va a ser el elemento. Bueno, acá voy a decir que va a ser lista string. Y acá va a estar el elemento y que lo va a recorrer de la lista de string. Y acá puedo imprimirlo al elemento. Y me va a terminar dando el mismo resultado. Termina recorriendo, imprime hola mundo, nuevo Sarasa. Yo puedo ordenarlo también de la misma forma que el otro. Acá. Y lo termina imprimiendo de la misma forma. Esto solo sirve para array list o elemento lista también. Después, en lo que es las versiones de Java 8, 1.8, ya tiene otra nomenclatura que se tira más a lo que son expresiones lambda. ¿Qué es una expresión lambda? Es como una función, le podríamos decir incompleta, que espera un parámetro. Pero este parámetro que espera va a venir de la respuesta anterior. Es como decir que yo tengo A más B
más C. Lo que va a esperar la expresión lambda es obtener el resultado de esto para aplicarle la suma a este valor. Eso es lo que termina haciendo. Así que yo le voy a decir a mi lista de string, por ejemplo, lista cadena. Cadenas. Yo le hago un for each. Y este for each lo que hace es, de este elemento va a tomar un elemento y te lo va a pasar aquí. En este caso va a ser el elemento que quiero. Se utiliza el operador flecha y aquí puedo hacer lo que quiero con este elemento. Esto termina siendo exactamente lo mismo que recorrer la lista. Hola mundo. Yo puedo agregarle más cosas aquí, por ahí tengo varias líneas de código y tengo que abrir y cerrar llave y lo hago aquí. Pero bueno, sí, elemento. Sí, y de la misma forma también puedo agarrar y recorrer la matriz de string que va a agarrar, y esto en vez de ser un elemento va a ser una lista de string, y a su vez yo voy a querer que esta lista sea también evaluada. Yo voy a hacer siso y elemento más barra t. Y esto, entonces, este, a ver qué dice, está la expresión. Lista S. Lista S, ahí está. No me decía que ya estaba definido. Y si yo lo realizo, bueno, esto también, a ver, lisa. Bueno, acá tendría que haber puesto el elemento. A ver dónde corta esto. Bueno, no lo hizo, iteró esto, hizo directamente el salto de línea, no lo hizo al costado. Como el for each, pero sepan que tienen lo importante, bueno, es recorrer la lista, y tienen estas tres formas de hacerlo. Las más óptimas son con expresiones lambda. Aquí está el error. Ahora sí. Ahí imprimió exactamente lo mismo. Bueno, a ver. Lo que vamos a hacer, voy a pasar lo que es la asistencia, y a las 9 arrancamos con el tema de objetos. Si no hay más dudas, igual les pido que pregunten, o sea, no se queden callados. Cualquier duda que surja, aunque sea del TP1 que hicimos, pregunten, porque no creo que sean los únicos teniendo dudas, y esto suele marear, y como es un curso un poco acelerado es poco peor.
Así que no se avergüencen. Bien. Esto entonces lo voy a sacar. Seis. Profe, todo esto que venimos aprendiendo, cuando lo veamos en programación a objeto, se nos va a hacer un poco más fácil, o sea, lo vamos a asimilar mejor. Van a entender los conceptos y se le van a aclarar varias cosas de, por ejemplo, por qué se suele poner public, por qué para llamar a algunas cosas se utiliza el punto, o qué es lo que se pretende hacer con este tipo de programación. En realidad lo que se le estuvo explicando ahora son más bases troncales para lo que es cualquier tipo de lenguaje de programación. Lo que son los tipos, también se pueden agregar tipos ahí en varios lenguajes de programación, como los ciclos, en este caso for, while, el método main, que también existe en todo el lenguaje de programación, existe un método disparador que es un main. Así que estas cosas son troncales, sí le van a quedar algunas claras, como esto, por qué se pone public, por qué pongo una class, o por qué tengo que declarar esto. A ver, un momento, voy a acomodar esto. Bien, gracias, profe. Sí, sí, sí. Ahí está. Si hay alguna duda, pregunten más. Los programas, sí, generan un ejecutable o un comprimido, se puede decir que es un jar. En este caso nosotros estamos generando un punto class. Si yo voy aquí, y a ver, para tratar de... Un momento. Bien, yo tengo esto, lo que es matrices.java.
Bueno, yo tengo que compilarlo. Bueno, esto el menos d y punto es porque está en un paquete, pero yo tengo que llamar al, a la clase, que en este caso es, bueno, como lo habíamos declarado aquí, matrices. Y esto lo que termina generando es, a ver, con mil programadores. Una clase, una matrices.class. Que si yo quiero ver esta matrices.class, voy a tener un montón de números que no la voy a poder interpretar, salvo que haga ingeniería inversa, pero esto es lo que va a interpretar la VM de Java y lo va a correr. Y después yo le digo a Java, porque aquí lo que llamé anteriormente fue a Java con C para decir Java Compiler. Y aquí lo que hago es llamar a matrices y a ver, y esto era decisión conjunto. Bueno, Java, de Java con punto mil programadores matrices. Y ve, o sea, al llamarlo, termina ejecutando este código, que termino llamando al punto class. Lo que era un jar, si mal no recuerdo, quería decir Java Runtime. No, Java Archive. Java Archive era, claro, era ese. Están en el drive que yo les pasé. En el drive que pasé, ahí están, hay un archivo que es una carpeta. Este no es. Aquí, que está en los recursos Java, que es grabación de clase. Ahí van a encontrar las grabaciones de las dos comisiones, de las que se le ha dado también los jueves, los martes y jueves. No, sí, para poder ejecutar un jar, tiene que tener un Java instalado. No, porque necesita correr sobre una VM de Java. Tiene que tener instalado Java para poder correrlo, salvo, bueno, que este salvo es otra tecnología que se use algún Docker que lo transforme en una imagen de Docker, que eso sí, es agnóstico al código.
Sí, sí está habilitada la... A ver, esta es, sí, la comisión una noche. Sí, exactamente es el código. Sí está habilitada la página. Sí, a ver, Gustavo, si no, mandarme un mensaje y ya veo lo de la clase. Si estuviste para ver si lo puedo cambiar. Bueno, continuemos. Em, bien, esto, viste el presentador, voy a poner esto acá. Bueno, ¿qué es una programación orientada a objeto? Que es lo que intenta hacer Java, ¿no? Es uno de los tres paradigmas fundamentales que existen, entre los que destacan el paradigma funcional y el paradigma lógico. ¿Qué es lo que se pretende con esto? Es tratar el concepto de objetos. O sea, si nosotros se nos viene a la cabeza qué puede ser un objeto, yo puedo decir un monitor es un objeto, una ventana es un objeto, hasta una propia idea puede llegar a ser un objeto. ¿Por qué? Porque es como la representación de toda entidad que es abstracta, ¿no? En este caso, digamos, se basa lo que es el concepto en sí y también acompañado de clases que no es más que como un template, como una planilla de los cuales van a derivar estos objetos. Si yo tengo un objeto que sea, supongamos, un ave pepita, yo puedo asumir que su clase va a ser pájaro y cada objeto va a estar acompañando de sus propios atributos y los métodos que van a definir la propia identidad del mismo. En pocas palabras, a ver, si vamos a lo siguiente. Bien. Y voy a crear una nueva página. Yo puedo tener un objeto acá y este objeto le voy a decir Pepita. Pepita va a ser un ave. Acá adentro, esto voy a decir que es una instancia de una clase que, bueno, va a ser como algo tangible, ¿sí? La idea representada. Yo a este objeto le puedo decir cualquier cosa. Supongamos que Pepita sabe comer y sabe beber, que van a ser las acciones que va a poder realizar. Yo podría venir a agarrar y decirle a Pepita, Pepita, bebe, que venga, agarre y beba agua o jugo, lo que sea. Como así también yo le puedo especificar a Pepita que pueda comer. Van a ser acciones que va a tener Pepita implementadas con la cual ella va a desarrollar, digamos, lo que es su rutina y que ella lo va a saber hacer.
Y esto se hace mediante mensajes, que en lo que es el paradigma de objetos son lo que conocemos como métodos. A su vez, otra cosa importante que tiene el paradigma de objetos, que acompañando al objeto son sus atributos. Como tal, a ver si lo puedo hacer un poco más grande. Yo le voy a tener a Pepita que va a tener quizás su nivel, su salud, o a ver cómo podría ser su, digamos, cantidad de plumas. Sí, va a tener su color, porque bueno, para ver qué tipo de ave es y todas estas cosas que terminan definiendo a lo que es mi objeto Pepita, van a ser sus atributos. O sea, estas cosas son los atributos. Es decir, que si yo tengo, y volviendo un poco a lo que comentaba, si tengo un objeto del tipo monitor, pero para que sea un objeto voy a decir, bueno, es un monitor, no sé, VGH. Y este monitor va a tener su brillo, va a tener sus controles, va a tener su tamaño y todo lo propio que venga y dé que haga el monitor VGH diferente de otros elementos. Como a su vez también este monitor VGH va a tener algunos métodos como va a ser prenderse, bueno, no sé si es con ese, creo que prenderse, apagarse. Claro, bueno, dice, o sea, los atributos y las acciones que realice el objeto. Los atributos son qué es lo que define al objeto. Supongamos yo tengo el objeto Aldo, en este caso sería yo, que va a derivar de la clase persona. Yo Aldo soy una persona, pero soy una instancia de una persona. O sea que soy una persona materializada y yo como tal voy a tener atributos de mi persona, como puede ser mi nombre, mi apellido, mi dirección, mi DNI y etcétera. Y estos van a ser mis atributos. Mientras que los métodos que yo voy a tener, bueno, pueden ser trabajar, que va a ser las acciones que voy a realizar. Claro, una clase también podría ser profesor. Sí, sí, puede ser profesor. Incluso no solo se define como eso, si no vamos a ver en las clases de herencia que de una persona puede salir varias instancias, que puede ser un profesor, un camionero, un médico, un programador o lo que sea, y a su vez eso van a terminar en otras instancias, etcétera. O sea, va a estar como nosotros lo definamos. Pero volviendo a esto, digamos yo como objeto Aldo, también yo voy a tener mis propias identidades, voy a tener como trabajar, como también comer, como también dormir, etcétera. Todo esto es lo que le da una identidad al objeto. O sea, cuando yo diga a ver, yo quiero crear un monitor que sea de la marca VGH, bueno, ese monitor VGH va a tener sus características particulares. O sea, los valores que tengan en sus atributos van a terminar siendo únicos e irrepetibles, salvo que después venga agarre y por ahí podría tener otro monitor VGH
que va a tener la misma característica, pero no van a ser en sí lo mismo. O sea, el monitor que yo tengo en casa, que quizás sea un VGH y quizás un compañero también lo tenga, pero por más de que tengan las mismas características, no son el mismo monitor, porque no tienen la misma identidad. No, porque si puede, yo lo agrego como atributo, un compañero bueno, dice si podía ser profesor, un atributo de persona, y dentro de todo eso usted, en realidad es una identidad. Si yo le pongo profesor aquí a persona y digo profesor, yo no voy a saber a qué hace referencia, o sea, qué podría decir que si es profesor o no. Lo único que podría preguntar es, Aldo, ¿es profesor? Podría poner como un atributo acá, ¿es profesor? Y ahí yo puedo decir si sí o no. De esa forma se va a interpretar lo que va a ser un propio atributo. Se pueden tener otras instancias de clase aquí, como conformando al propio objeto, que supongamos que yo tengo Aldo entre sus bienes, va a tener un monitor y ese monitor va a realizar todo lo que haga acá. O sea, yo puedo tener como un objeto que sea constituido también con otro objeto. Bien. Entonces, volviendo a lo del ave Pepita, para que no perdamos un poco el foco. Nosotros tenemos que Pepita va a tener sus atributos que van a ser lo que le van a dar identidad del objeto. Vamos a tener el nombre del objeto como tal, que esto va a ser Pepita, y vamos a tener los atributos, o sea, los métodos propios de Pepita. ¿Cómo hago yo para decirle a Pepita, por ejemplo, que coma? Bueno, yo le digo Pepita, punto, es como que yo estoy agarrando y al objeto este, yo mediante el punto voy a decirle, bueno, ahora voy a acceder a los mensajes que vos podés utilizar. Y te voy a decir comer. Como a su vez yo también puedo decirle Pepita, punto, y puedo llamar a sus atributos. Como decía, cantidad de plumas. Con esto yo hago es enviarle un mensaje, con este punto es enviarle un mensaje al objeto para que realice esa acción o que me llame ese atributo. Y lo vamos a definir de esta forma para que quede claro. Supongamos que Pepita es un pájaro, porque sabemos que es un pájaro, del que deriva Pepita. Que Pepita va a ser esto. Y nosotros para crear nuestra instancia, ¿qué solíamos utilizar cuando queríamos definir algo nuevo? Cuando hacíamos un escáner, por ejemplo, ¿qué palabra utilizábamos que era reservada? Claro, utilizamos new. New como para decir nuevo. Es decir, yo voy a decir pájaro porque va a ser la clase que acá voy a estar definiendo qué va a ser Pepita y voy a decirle que quiero un new pájaro. Y de esta forma, ahora Pepita se convirtió en una instancia, o sea, es un objeto. Y como tal, voy a poder setearle o darle la cantidad de plumas o el color o decirle a Pepita
punto comer o Pepita punto beber, etcétera. Y como tal también voy a poder setearle sus propios atributos, ¿no? Aunque esto es una mala práctica, pero lo voy a poder hacer. Le podría poner 10.000, que tenga 10.000 plumas. ¿Por qué? Porque esto de ingresar así nomás, que supongamos que venga yo y te modifique porque diga, bueno, pásame tu número de documento y yo agarro tu documento y lo sobrescribo y te cambio el número. Eso en realidad está mal porque sería vos el que tendría que realizar esa acción de cambiarte tu número de documento, no yo. En este caso vos tendrías que venir por las acciones que haga y decir, en vez de esto, decirle a Pepita, a ver si lo... así, punto, cambia tu, tu cantidad de plumas y le pasas las plumas que querés que cambie o que se agregue. O sea, la propia Pepita en este caso es la encargada y la propia clase como tal es la encargada de venir y modificarse a sí misma. Y ahí es lo que sale el concepto de encapsulamiento. O sea, tus identidades, como por ejemplo tu color de ojo, tu piel, tu documento, cualquiera tu factor sanguíneo, son cosas que vos conocés y que no sería bueno que venga otro y diga, ah, mira, mi factor es O positivo, ah, bueno, ahora lo cambio a AB negativo. Y no puede ser. O sea, es como que yo estoy manipulando un objeto más allá de mis límites. Por eso es una mala práctica. Porque tiene que mantener su encapsulamiento, o sea, su identidad. Y todo lo que tenga que hacer yo con el objeto, siempre hacerlo a través de sus métodos o de sus acciones. ¿Se entendió? Bien. Así que bueno, recapitulando, esto es lo que terminamos haciendo cuando nosotros, por ejemplo, declaramos un nuevo escáner. Instanciamos un nuevo objeto, bueno, esto es escáner. Instanciamos un nuevo objeto, o sea que este objeto va a ser del tipo escáner. Pero yo le estoy diciendo que cuando le paso acá que sea un objeto inicializado con ciertos valores. Cuando hago new, en esta parte, yo acá adentro le puedo decir que sea inicializado con algunos aspectos de ese objeto. O sea, ya como decirte, una persona, cuando yo declaro una persona que salga ya con el nombre y el apellido. Ya es su valor de inicialización. A esto después se lo va a declarar como constructores. Van a ser los constructores del objeto. Así que lo que hago acá es le paso al constructor con qué quiero inicializar. Pero bueno, eso lo dejamos para casi cuando explique constructores. Pero no es nada más que eso, o sea que cuando nosotros hacemos next int o next line, lo que hacemos es le mandamos un mensaje al escáner
de que va a tener una entrada y que espere eso. O sea, que va a esperar que alguien escriba por el teclado. Esa es la forma en que tiene para comunicarse lo que es el paradigma de objetos. Y en sí lo que es una vista de lo que termina representando el mismo, donde se tienen relaciones que son de uso o de herencia, que se le dice que cuando alguien hereda propiedades de una clase a otra clase, los que pueden ser los métodos de esa clase, ese objeto, como así los propios atributos de esto de la clase o del objeto en sí instanciado, ¿no? O sea, cuando se diga objeto, nosotros sabemos que es una clase ya instanciada, un objeto de una clase, una instancia de una clase. Bueno, instancias individuales de objetos. Bueno, algunas ventajas de lo que es el paradigma de objetos es que permite reutilización de código. Si yo declaro una clase, una persona, yo vi que lo puedo utilizar, que en este caso creé una ave pepita, pero puedo crear, no sé, otro tipo de ave que se llame como desee y que van a tener su propio atributo. O sea, yo voy a reutilizar todo ese código generado porque yo voy a utilizar las clases como una plantilla, como un template. Nos permite ser más estructurados, ¿no? Crear estructuras un poco más simples y separar lo que es nuestra lógica en diferentes porciones que van a ser esas clases, a su vez que van a estar compuestas de otras clases. A ver, esto, ahí está. Bien. Eh, También, bueno, se habla un poco del encapsulamiento, ya que no permite que otras personas puedan modificar lo que son los atributos que yo manejaba, o sea, lo que yo manejo. Eso permite que no personas que no estén autorizados, que pertenezcan a otra, digamos, otro código, puedan modificarlo si se está trabajando en un mismo proyecto, ¿no? No es como tal, pero sino que sería algo así. Imaginemos el encapsulamiento como una matrioshka, como los huevos esos rusos, que, bueno, supongamos que tenga la cara, y adentro de esto lo abre y hay uno más chico. Y acá dentro va a haber otro más chico. Y uno va dentro del otro. Lo que hace esto es la cantidad de personas que van a poder ver el código de ustedes. Cuando yo hago que todas las personas puedan ver el código y puedan modificarlo, yo lo voy a declarar algo como público. Cuando quiera que menos personas vean el código y va a estar a nivel paquete, voy a decirles un protected o package. Y si quiero que solo lo que está dentro de mi clase pueda ser visto, hago un privado. Esto a simple vista, bueno, esto quédense con esta imagen, que esto es el encapsulamiento a grosso modo. Que ya cuando veamos la clase de encapsulamiento, ahí se van a ver cómo se puede separar. Bueno, cuando también la corrección de errores que permiten modificar una clase, ya podemos hacer que todos los objetos que derivaron de esa clase corrijan su comportamiento o se tengan que adecuar al comportamiento ese. Bueno, el encapsulamiento acá, más o menos lo que dije, que protege la información a través del encapsulamiento, ya que solo se pueden acceder a los datos del objeto a través de propiedades
o métodos. Y hay un concepto también que son las abstracciones, pero las abstracciones en el sentido de lo que es el lenguaje de programación global. Cuando yo hablo de abstracción, es que yo quiero llevar algo más complejo a diferentes partes más simples. Si yo tengo que calcular el cómo se arma un auto o hacer cómo se arma un auto, yo puedo crear diferentes abstracciones como diciendo, bueno, yo en esta parte voy a armar el motor, en esta parte voy a armar el interior, en esta parte armo lo que es el torpedo, etcétera, y de esa forma voy separándolo en partes que sean más simples y me permitan tener un código al final más ordenado. Acá un poco, bueno, se explica lo que es el lo que le decía de las clases, que acá voy a tener una clase que va a ser animal, del cual voy a tener dos objetos, uno que va a ser perro y otro que va a ser, bueno, gato y otro que va a ser perro, y cada uno va a tener sus propiedades innatas y sus atributos. ¿Ve? Como aquí, como atributo, voy a tener el nombre y la edad. Pero ya esto como hacer tan solo de depender como de animal, de ser un animal, va a tener su nombre y su edad. Y luego van a estar los métodos de cada objeto, que acá también se comparte, ¿no? Se comparten, pero va a depender de, bueno, aquí no sé por qué le pusieron esto, si tendría que haber sido herencia recién para ver, a ver si puedo hacerlo para declarar sus métodos diferentes. Pero en sí van a tener métodos, o sea, acciones que van a realizar por el simple hecho de ser un animal como caminar y comer, y van a tener otros que van a ser íntegramente de gato y otros de perro, como puede ser de gato maullar y como de perro ladrar. La programación estructuradas es lo que solíamos utilizar cuando programábamos. Se estaba haciendo ahora un poco de eso. La programación que estamos realizando tenía mucho de estructuración. ¿Por qué? Porque se sigue un flujo. Y ese flujo es bien secuencial, o sea, como de arriba y abajo. Y se va a seguir esto y no va a terminar hasta que, bueno, llegue hasta el final con esto. Un poco podemos como salir un poco de esa estructura. O sea, no estoy diciendo que Java no sea un poco estructurado porque lo es, pero lo que me refiero es que yo por ahí estoy realizando, recorriendo el main y tengo que saltar a una clase que haga una cierta cosa o a otra clase que haga otra. En ese aspecto voy a poder ramificar mi código. No va a tener que seguir con, digamos, de una forma tan lineal. Bueno, se puede probar más fácilmente en lo que es pruebas cuando se haga testing. Se va a poder ver cómo se puede hacer testing y aumenta la productividad del programador. Esto lo han puesto un poco más como para llenar, pero va a depender mucho de cómo nosotros definamos las cosas que puede hacer que un programador llore sangre o sea feliz. Bueno, se trata de llevar la programación de objetos, se lo trata de llevar a una situación cotidiana, a cómo se representa en las cosas actualmente. Si yo vengo, presiono un botón del cajero, internamente lo que está haciendo el cajero es decir, bueno, ingresa a cierta opción. La verdad que puedo hacer reusabilidad, bueno, esta está sencillez, se repite un poco. Bueno, acá un poco pasan a lo que es las clases, que es como una pseudo plantilla, que en esta van a tener su serie de atributos y los comportamientos que estos pueden tener o las acciones que van a ser los métodos, ¿no? Existen los dos tipos de métodos. Uno que se llaman método de clases,
que ya por ser simplemente un animal, o sea, el animal va a poder realizar esa acción, y los métodos de instancia, o sea que yo tengo que tener un objeto instanciado para poder ejecutarlo. Y esto es una palabra que estaban utilizando que, bueno, antes no se las explicaba, que es este static. Al utilizar esta palabra static estoy diciendo yo de que va a ser un método de clase. Es decir, que yo me alcanza con solo llamar a la clase, por ejemplo, matrices, y acá yo le puedo decir bueno, lo que es el método main, que ejecute el método main, sin necesidad de crear una instancia del mismo. O sea, esto se hace llamando a la clase y a continuación llamando al método. De esta forma se acceden a lo que son los métodos de clase. Mientras después los de instancia, yo voy a necesitar sí o sí hacer lo que es un new, y para que Pepita pueda comer o beber. O sea, van a hacer lo que tengan el objeto, que es lo que se llama, bueno, métodos de instancia. Que un poco, bueno, determina lo que son las clases, que un animal es como una plantilla para crear un elefante, burro, león, etcétera, bueno, como figura, como algún punto, algún vehículo, y cada uno van a tener los atributos que van a ser compartidos. Como por ahí atributos queda un poco grande, ya que, bueno, en realidad chico, ya que no tan solo se puede compartir atributos, sino que se puede compartir el comportamiento del mismo. O sea, si yo me fijo animal, todos estos animales comen y van a tener su mismo comportamiento. Como cada vehículo va a tener su comportamiento de andar, y andar lo van a hacer de diferentes formas, pero los tres lo saben hacer. O la figura que va a tener su lado, o su área, va a tener cálculo de área, y cada una va a tener su propio cálculo de área. Bueno, un poco como veíamos, se utiliza la palabra reservada class. Esta palabra reservada es, bueno, ya directamente cuando voy a instanciar un nuevo tipo de clase, en este caso persona. Y cada persona va a tener sus propios atributos de identidad. Es decir, estas son las abstracciones del objeto. Las abstracciones del objeto van a ser las características esenciales que lo vuelvan eso diferente de otro tipo de objeto. Por ejemplo, yo tengo que una persona, una clase persona, sé que tiene un nombre y un apellido, una edad y un DNI, y quizás si es un alumno, un año de ingreso. Pero eso van a ser lo que vengan y definan a las personas. Yo por ahí se podría decir que el color de ojos no, porque el color de ojos también lo pueden tener los animales, o la altura también lo pueden tener animales o otro tipo de clases. Y bueno, estos atributos, estas características se las define dentro de la clase, que van sueltas así como líneas, diciendo primero el encapsulamiento, que es quienes van a poder ver esto. Si es private, digamos que es privado, va a ser la propia clase. Y luego le digo el tipo y el nombre de la variable, que en este caso ahora le diríamos el nombre del atributo, que en este caso sería el nombre. Lo mismo para aquí el apellido, que va a ser privado, y la edad, acompañado por su tipo y su nombre de atributo. Y como vemos, vamos a tener otra clase producto como tal. Bien. A ver, vamos a hacer algunos ejemplitos de lo que podría ser una clase. Es decir, yo cuando hago new,
vamos a encontrar que lo que en realidad estoy haciendo yo es crear una clase. Y esta clase yo le voy a poner persona, por ejemplo. Vamos a tener la clase persona, bueno, saquemos esto, y nos va a decir primero que esta clase va a poder ser visto por todos. Es decir, cuando alguien quiere instanciar una nueva persona, lo va a poder ver y va a poder crearlo. Que va a ser una clase y el nombre de la clase. Si yo hago, voy a poner aquí prueba clases y que esto va a tener el main. Yo al tener ya la persona creada acá y hacer public, o sea que todos la pueden ver, yo desde aquí voy a poder hacer una nueva persona. Le digo, bueno, genero algo del tipo persona y voy a decir, bueno, Aldo. Y va a ser una nueva persona. Y como ven, no me tira error porque me deja crear. O sea, ahí si hago esto, Aldo pasaría a ser un objeto, una instancia de la clase persona. Si yo, por ejemplo, acá le digo, bueno, ahora solo va a ser privada esta clase. Y acá vas a tener un error porque va a decir que el constructor, digamos que la persona no es visible, no va a poder crear. Así que para que alguien pueda crear algo, va a tener que estar, si está en el mismo paquete, va a tener que ser bien o package, o mejor dicho, para las clases protected y persona. Aquí, y ven, me deja crear lo que es una persona que sea protected. O si quiero omitir el tipo de encapsulamiento, podría crearlo así, que esto internamente también lo hace como protected a nivel de paquete. O sea que todo lo que esté acá dentro de 1000 programadores. Bien. Esto lo voy a dejar como public, que ahí se ve. A ver, dice, profe, ¿puede volver a explicar abriendo y cerrando nuevamente las clases? Pasó un poco rápido esta parte. No, lo que hice yo es, esta clase de prueba la generé de la misma forma que generamos todas las otras, o sea, con un método main. Pero yo lo que la quería utilizar acá fue para que se vea el encapsulamiento de la misma. Es decir, cuando yo puedo hacer que otras clases o otros archivos puedan ver mi clase persona. En pocas palabras, si yo venía agarro a esto, yo le ponía que sea privado, nadie va a poder ver esto, salvo la misma clase, que convengamos que es un poco redundante. Es decir, bueno, acá que si quiero crear una nueva persona no puedo hacerlo. Solo esto no. Si para que sea del mismo paquete necesitamos que sea protected y aquí me va a dejar instanciar porque va a estar dentro del paquete. En este caso, bueno, me va a decir que solo hasta el final es permitido. Bueno, acá me pide que sea abstract final, pero es otra cosa que por el momento no importa. O sea que me va a dejar instanciar como al igual que si yo lo dejo así. Si lo dejo así internamente, lo que hace es un protected que está dentro del paquete y me va a dejar de la misma forma y crear una nueva instancia, un nuevo objeto de la clase persona. Luego, bueno, no sé, ¿quedó claro ahí? Bien. Luego tenemos los atributos. Como dije, primero vamos a tener el encapsulamiento
vamos a tener el tipo de dato y vamos a tener el nombre del atributo. Si quiero que sea a nivel paquete, también hago lo mismo acá. Me visto el encapsulamiento y solo agrego el tipo de dato. Y puedo decir string nombre. Y esto va a estar a nivel protected. Bueno, acá no lo va a mostrar. A ver si hay un outline. Property, no sé si me va a dejar. No, no me muestra el encapsulamiento. Static, method, local type, collapse, bueno. No me muestra el encapsulamiento. Bueno, esto va a ser lo mismo que yo tenga acá un protected string que va a ser o sea, todo lo que esté acá dentro del paquete va a poder modificarlo, es decir, que si yo vengo aquí, voy a lo que es la prueba de clase y hago algo.nombre, lo va a reconocer. Y acá yo podría tratar de asignarle el nombre Aldo. Pero, ¿por qué dije que es una mala práctica? Porque yo estoy modificando de afuera, de otra clase estoy modificando tu nombre. Es como que yo venga y a vos te sobreescriba el nombre y ahora en vez de llamarte Juan, te llamo Pedro. Ve, o sea, si está, bueno, este porque no había guardado. Y está así protected, me va a dejar modificar. Si yo lo pongo como privado, es decir, que solo esta clase la puede ver, ahí ya no me permite modificarlo de esa forma. Es decir, yo tendría que decirle como a Aldo y llamar un método que diga cómo cambiar nombre. Y esto, bueno, lo que es el método se habría abriendo, cerrando paréntesis y le pasaba a Aldo. Pero Aldo no tiene este método. Así que acá lo que voy a tener que crear es su método que también va a ser acompañado por su encapsulamiento. Acá el encapsulamiento va a tener el tipo de retorno, va a tener el nombre del método y va a tener, bueno, esto acompañado con su cuerpo, ¿no? Con el cuerpo del método. Y acá obviamente van a ir los atributos o los parámetros del método. Es decir, que yo, por ejemplo, a esto no me importa que sepa si vos venís y decís que yo tengo una acción. Decís, bueno, vos te dejo, si vos querés cambiarme el nombre, pedímelo. Vos decís, bueno, Aldo, cambiate tu nombre. Y yo me voy a encargar de hacerlo o no. Es decir, yo puedo decir que esto sea público porque puede conocerlo cualquiera. Digo que no me importa que retorne porque no hace falta que devuelva nada. O sea, cambiar nombre y que reciba algo del tipo string que sea el nuevo nombre. Y acá ya como esto es privado, yo lo puedo ver dentro de la clase persona. Y aquí sí voy a poder poner nombre, va a ser igual a nuevo nombre. Y ahora el nombre que tenga va a estar seteado. Es decir, que si yo después le pido a Aldo que me diga su nombre, Aldo.dime tu nombre, que puede ser otro método,
acá voy a tener que tener algo también que me devuelva el string, dime tu nombre. Y esto que retorne el nombre. Y esto si quiero, bueno, ya lo puedo imprimir. Aldo, dime tu nombre. Y esto, como es una clase main, la va a terminar ejecutando. Y ahí está. Me dice Aldo. Bien. Bueno. Yo de esta forma también puedo tener otros atributos que sean privados, string, que va a ser el apellido, como también puedo tener un integer o un int que sea la edad, como también puedo tener otros objetos, otras clases pertenecientes aquí, como podría decir dirección, que tengo una dirección, que voy a tener algo del tipo dirección. Y esto, como lo puse con mayúscula, le estoy diciendo va a ser una clase del tipo dirección. Puedo crear una clase que sea dirección y a su vez esta dirección va a poder tener su private string calle, como su private int altura, o en el caso de que sean manzanas, etcétera. Bien. A ver, esto lo voy a escribir acá. Por ahí no le tapo el código. Bien. Cuando yo hago, o sea, que se pueda modificar el nombre, los atributos, y esto es lo que yo quiero exponer, se crean lo que son métodos acceso o de accessors, que quiere decir que mediante el cual me van a terminar seteando o conociendo los atributos. Y van a tener los métodos getter, métodos getter, que estos son para conocer la información. Y los métodos setter, que son para grabar o setear la información. Y tienen incluso una nomenclatura como generarse, ¿no? Esto. Es decir, estos se suelen hacer como public y los que son setter, por ejemplo, acá yo le puse cambiar nombre, son void porque no hace falta que me devuelvan nada. Voy y le pongo el nombre set seguido del nombre del atributo. Set nombre, escrito en lo que es camel case. Que camel case, bueno, se llama hacer esto, de poner el nombre y separarlo con la mayúscula. Y bueno, acá es el nombre y hago lo mismo que esto. Y seteo el nombre. Que acá esto es lo que voy a tener que pasarle, que va a tener que coincidir con el tipo de dato que yo le voy a agregar acá. String, nuevo nombre. Que esto va a ser un setter y voy a tener su contraparte que va a ser el public, y aquí me tiene que devolver el tipo del dato que es get nombre y no hace falta que le pase nada, y acá hago el típico return
del nombre, de lo que es el atributo. Y eso lo tengo que crear para todos los atributos que tenga la clase. ¿Cuándo es el primer parcial? El primer parcial es en la primera semana de mayo. Bueno, para ustedes creo que será el miércoles, a ver, ¿cuándo es el? Miércoles 4 de mayo. Se va a dejar el lunes para repaso. Bien. El horario no sé cómo lo tomarán. Supongo que será 8:30, 8:30 para dejar tiempo para que lleguen todos. ¿Alguna duda con lo que es clases o objetos? Bien, lo que son métodos de... Sí, justo eso, bueno, no lo había explicado, gracias. Esto cuando yo declaro solo public, de esta forma, esto se llama método de instancia. Yo supongamos que quiero crear un método de clase, tengo que agregarle la palabra static. Y lo que puedo hacer, a ver, void y saludar, que sea propio de la, no del propio de la persona, respirar, por ejemplo, algo que sea innato a la persona. Eso, estoy respirando. Bien. Si yo creo esto que va a ser el encapsulamiento, ¿quién lo va a poder ver? Le agrego la palabra reservada static, que va a ser un método estático, un método de esta clase persona, que no hace falta ningún tipo que me devuelva, y bueno, el nombre. Yo a la hora de invocarlo, vieron que acá yo podía hacerlo, tenía que hacerlo directamente a Aldo, mientras que yo al método de clase, yo puedo llamarlo directamente de acá, de la clase, y va a conocer lo que es respirar, sin necesidad de crear una instancia. Si yo a Aldo, yo le puedo también decir que respire, pero puedo es declarar, o sea, lo que quiero decir que no hace falta crear una instancia porque va a ser innato de la clase, el método de clase. Y bueno, a ver esto. Ve, acá me dice estoy respirando, de solo llamar simplemente a la persona, mientras que acá me decía estoy respirando de Aldo porque sabe también lo que es el concepto ese. No, la herencia es otro concepto. Lo que es la herencia significa que los atributos son heredados de padres a hijos, no, o sea, de subclases hacia subclases. Es como decir, un empleado va a tener diferentes tipos de clases hijas, como puede ser un médico, un profesor, un albañil, o sea, van a ser diferentes tipos de clases. Y a su vez cada albañil, bueno, va a tener sus propios objetos a los que puede instanciar. Eso se refiere acá. Únicamente estoy diciendo que esta clase va a tener este método innato, pero que yo no puedo hacer algunas cosas con esto. O sea, yo a esto
no le voy a poder setear algo porque me va a decir que esto no tiene que ser estático, tiene que ser de una instancia para poder hacerlo. O sea, se lo voy a dar que eso van a ser acciones innatas a esto, o sea que no hace falta que sea una instancia precisa para que pueda realizarlo. Si yo quiero que haga algo agregándole, como por ejemplo este atributo, ya le estoy diciendo que tiene que ser una instancia para tener este valor. Yo en herencia sí puedo hacer eso. Sí, ¿alguna consulta más? Bien. A ver, listo. Bien. Entonces, eso sería todo por la clase de hoy. Ya la siguiente ya vamos a ver un poco más de constructores. Si tienen alguna duda para lo que es la próxima clase con respecto a esto, lo de objetos, bueno, guárdenla y el lunes serán escuchadas. Dejaremos un espacio para responder. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Alguna lectura recomendada? Y no sabría decirte, a ver si voy a subir ahora las PPT y voy a buscar si tengo algo. Sí, creo que tengo algunos materiales de paradigmas de objetos. Así que eso también lo voy a subir al Drive por las dudas. Entonces, profe, ¿tenemos clase normal? Sí, el lunes clase normal. Claro, sí, el miércoles que viene ya se va a cambiar. Se va a cambiar el horario y se le va a dejar las dos opciones que salgan de la encuesta. Las dos primeras se van a hacer. Profe, el miércoles que viene el cambio va a ser por el tema de las Pascuas, ¿verdad? No, no por eso, sino lo que pasa es que yo viajo y claro, y voy a estar llegando acá como a las 9:30 recién. Así que por eso puse el horario de 10 a 12 o el jueves de 6 a 8 o el viernes 10 de la mañana a 12. Pero se van a dictar dos de esos tres horarios de lo que pasé por Telegram, los que hayan sido más votados. Perfecto, profe, otra consultita. ¿Qué pasa? Porque yo justo por ese horario de estar trabajando, si no puedo asistir, A ver si no puede asistir. Claro, bueno, mándeme un mensaje de que porque no pudo asistir. Eso es. bueno, perfecto, Sí, bien, le agradezco. sí, está bien.
Recording stopped.